Nos dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Dice, estad pues firmes. Amén. ¿Y cómo está una persona firme? Inamovible, ¿no? Una persona firme, hermano, está ahí en su lugar, así bien parado, bien firme, mi hermano, y nada lo mueve, a menos que lo cojan, lo empujen, lo tiren al suelo, pero ahí está firme. Amén. Y la palabra nos dice que estemos así. Estad pues. Amén, nos manda el Señor que estemos de esa manera, que estemos firmes, ¿sí? Que estemos firmes. Ahora, ¿en qué? Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces esto es una cuestión, mi hermano, que depende de cada uno de nosotros. Amén. Esto depende de cada uno de nosotros. Esto no es, mis hermanos, que si yo quiero estoy firme, si no quiero no estoy firme. Esto es una responsabilidad, mi hermano, de nosotros ver este punto que me dice, estad pues. Estad pues, ¿qué es? Eso es una orden, hermano. Amén. Veámoslo de esa manera. Esto es una orden que nos da nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. No, se lo escribió el apóstol Pablo a los Gálatas, porque esos Gálatas, como vemos más adelante, o vemos un poco más atrás también, Gálatas insensatos, unos Gálatas que vivían en la carne. No era para ellos solamente, es también para la iglesia de hoy, para nosotros como hijos de Dios. El Señor nos manda y nos dice, estad pues firmes. ¿Firmes en qué? Firmes en la libertad. ¿En qué libertad? Con que Cristo nos hizo libres. Amén. Es necesario, mis hermanos, que nosotros esto lo comprendamos y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. No podemos estar otra vez, ya de varios y muchos yugos, mi hermano, nos libró el Señor como para volver nosotros, hermano, a dejarnos atar por el mundo, por el diablo, por el pecado, por el rencor, por tantas cosas, mi hermano, los vicios, tantas cosas, mi hermano, que a un cristiano, una persona que ya ha nacido de nuevo, lo pueden venir a atar otra vez. Así de que, mi hermano, para entrar en la palabra, oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias, mi Rey, porque tú quieres hablar a nuestras vidas, tú nos quieres llevar, Señor bendito, a comprender las riquezas, la grandeza de la sabiduría tuya, Señor, revelada a través de la palabra, y que el Espíritu Santo, Señor, nos da convicción de ello, nos enseña todas las cosas. Háblanos en esta mañana, Espíritu Santo, danos convicción, enséñanos, tú nos enseñas y nos guías a toda verdad. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que es tu palabra fluyendo, tu Santo Espíritu hablando, nuestros corazones abiertos, Señor, para que tu bendita palabra cale en nuestros corazones y como semilla germine, brote y dé fruto, Señor. En tu palabra, Señor, somos nuevas criaturas, llevándola a cabo, Señor, nuestras mentes están renovadas, nuestros corazones están abiertos. Hoy somos, Señor bendito, esas personas conforme tu corazón, amado Dios. Nunca seremos los mismos, nunca, jamás seremos iguales por el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, por el poder transformador, lavador, limpiador de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aquí vemos, mis hermanos, puntos claros. Bien, estemos pues firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo libres y no estemos otra vez, mis hermanos, sujetos a ningún tipo de yugo de esclavitud. Una de las cosas que hacíamos en el retiro era ponerlos a pensar, a meditar, ¿cuál puede ser el yugo, la opresión, lo que a ti te ata? Lo que tú dices, yo no puedo con esto, esto me gana, esto me puede, ¿sí? Y es necesario que en esta mañana, mis hermanos, usted lo lleve a pensamiento, análisis en usted mismo. Se haga un escáner, hermano, general, ¿sí? Se haga también un TAC para ver qué hay ahí en su cerebrito, en su cabeza, mi hermano. Y podamos llegar a ver, a analizar qué es lo que hay en mi vida que me está atando, que no me deja crecer, que no me deja avanzar, que no me deja meterme en los caminos del Señor. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hay? Porque si tú te das cuenta de algo que hay en tu corazón, que hay en tu vida, mi hermano, hoy es momento y es el tiempo de cortar con ello. Amén. Porque, como les decía en un principio, es responsabilidad nuestra, de cada uno, mis hermanos, de nosotros. ¿Sí? Es responsabilidad nuestra. Si una persona sale de aquí, mi hermano, y se fuma un cigarrillo, mi hermano, ¿de quién es la culpa? ¿Del pastor? Yo cogí, le di el cigarrillo, se lo encendí, me lo fumo por él. No es culpa mía, no es culpa de los hermanos de aquí, no es culpa, es culpa solamente de la persona. Amén.
Eso lo pongo como ejemplo, pero pueden ser muchas otras cosas. Sale de aquí, mi hermano o mi hermana, airado, airada, a hablarle mal a su marido, a su mujer, yo qué sé. ¿Sí? ¿Es culpa de quién? Entonces, ¿quién es el que tiene que permanecer firme? ¿En qué? En la libertad, hermano. Una persona que se deja de la ira, que se deja, mi hermano, del rencor, que se deja del tabaco, de cualquier vicio, mi hermano, es porque no ha todavía entendido que en Cristo somos libres. A veces, mi hermano, para nosotros, para muchas personas, mejor dicho, para una persona poder ser libre tiene que pasar por un exorcismo, tiene que hacerle una liberación donde se manifiesten demonios, donde, mi hermano, hay veces que toca liberar personas y se manifiestan demonios, pero no es el común denominador, hermanos. No es lo que tiene que ser en todo el mundo, no en todas las personas, no tiene que ser así. Porque hoy como cristianos creyentes, mis hermanos, algo importante que debemos de entender, y esto se lo puede usted apuntar en su libreta, es que un cristiano nacido de nuevo no puede ser poseído. ¿Sí? Apúntelo, un cristiano nacido de nuevo no puede ser poseído, porque un cristiano nacido de nuevo, ¿qué es lo que tiene en su ser? ¿Qué es lo que tiene en su vida? El Espíritu Santo. Él es templo y morada, somos templo y morada del Espíritu Santo, mis hermanos. Por tanto, un cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, no puede ser poseído, mas sí puede ser estorbado. Amén. Sí puede ser estorbado. Ahora, en ese estorbo, mi hermano, es donde nosotros debemos de analizar qué es lo que me estorba, no lo que me posee, porque usted está libre, mi hermano, de todo demonio. Amén. Usted está, mi hermano, no tienen que liberarlo, pero sí, hermano, tenemos que trabajar esa área de permanecer firmes en esa libertad de cualquier opresión del enemigo, de cualquier cosa que, mi hermano, dardo del enemigo que quiera mandar, porque el enemigo quiere eso, oprimir, estorbar las vidas. Amén. Entonces ve analizando en qué el enemigo te puede estar a ti estorbando. Porque nosotros, mis hermanos, si vemos algo, es que la libertad que nosotros debemos de tener en nuestras vidas, en la libertad que nosotros debemos de permanecer, no es una libertad que nosotros mismos por nosotros conseguimos. ¿Sí? No como de pronto una persona que ha estado en la cárcel y que van, pagan la fianza, paga esa persona la fianza y esa persona misma puede salir. Bien. Esta libertad que nosotros tenemos no es por nuestros méritos. Esta libertad que nosotros tenemos, de la cual podemos disfrutar hoy, es una libertad que Cristo nos dio. Una libertad con la que Cristo nos hizo libres. Amén. Una libertad con la que Cristo nos hizo libres. Por eso el Señor quiere recalcarnos este punto, de que veamos que tenemos que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No, hasta que no me exorcicen no seré libre. No, Cristo ya te hizo libre. Comprendamos este punto. Cristo ya te hizo libre, Cristo ya nos hizo libres, Cristo, mis hermanos, ya nos dio esa libertad que Él ganó en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Y ahí es donde vemos ya los méritos de Cristo, mi hermano. ¿Usted qué es lo que tiene que hacer? Permanecer firme, porque el resto lo hizo Cristo. Usted permanece firme en esa libertad que Cristo ya le dio. Entonces, si usted viene a una tentación a su vida, mi hermano, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? Reprender, orar, reprender, echar fuera en el nombre de Jesús. Usted lo que tiene que hacer es renovar su mente. La palabra de Dios dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y así renovándonos en el espíritu de nuestra mente, comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, renovándonos. Entonces, mi hermano, si viene una tentación, ¿de qué te vas a acordar? Te vas a poner a orar, ¿no? En el nombre de Jesús, Señor, yo echo fuera esta tentación, este pensamiento, se va y sigue ahí con el pensamiento, se va y sigue con el mismo pensamiento. No, lo que tienes que hacer es renovar tu mente, ¿sí? Te viene la tentación, te viene esa opresión, te viene, mi hermano, de pronto ese estorbo, tú lo echas fuera en el nombre de Jesús y no tiene que volver más. La palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Muchas veces no es echar fuera al diablo, diablo fuera en el nombre de Jesús, diablo vete. Muchas veces no es eso, muchas veces solamente es resistir. Amén. Resistir. ¿Resistir cómo? ¿Cómo resistimos nosotros los cristianos? ¿Cómo? Estando firmes. Amén. Así resistimos. Resistimos estando firmes. ¿Firmes cómo? Claro, en la palabra,
firmes renovando nuestra mente, firmes sabiendo, mi hermano, que aunque venga alguna cosa mala, nosotros decimos, no, yo ya soy libre, eso no me va a vencer, eso no me va a oprimir, no me voy a dejar de esto, porque mi hermano, no todo conviene. ¿Cómo era? Todo me es lícito, amén, como vimos, pero no todo conviene, no todo edifica. Entonces, lo que no conviene, lo que no edifica, no lo permito en mi vida. Lo que no conviene, lo que no edifica, mi hermano, no dejo que se desarrolle en mí, porque yo permanezco firme en la libertad. Vimos lo que era la libertad realmente, mi hermano, amén. Y yo quiero que vayamos a Salmos 9:9. Salmos capítulo 9, versículo 9. Dice la palabra del Señor: el Señor es refugio para los oprimidos. ¿Lo tiene ahí conmigo o no? El Señor es refugio para los oprimidos. De pronto usted lo ve de otra manera, de otra versión. Una traducción viviente se llama la que les estoy leyendo. El Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Ese es el Señor para nosotros, mis hermanos. Es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí nos está dando una definición de lo que es el Señor, una parte de lo que es el Señor, una área que trabaja el Señor en nuestras vidas, y es que Él es refugio para nosotros. Él es un lugar seguro. Ahora, pero si nosotros vemos aquí, enlazándolo con lo que estamos hablando, mis hermanos, en el Señor, ahora lo podemos decir, en el Señor, hermanos, tenemos refugio. En el Señor tenemos un lugar seguro en tiempos difíciles. La palabra antes leíamos, mis hermanos, que permanezcamos firmes, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Entonces, Cristo es el que a nosotros nos hace libres. Cristo es el que a nosotros, mis hermanos, nos protege. Cristo es el que es un refugio para nosotros. Cristo es el que es un lugar seguro, mis hermanos, en tiempos difíciles en nuestras vidas. Pero la clave de lo que yo quiero decir en esta mañana es que, mis hermanos, esto solamente nosotros lo podemos vivir, disfrutar cuando estamos en Cristo. Porque la palabra de Dios dice que en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Cuando estamos en Cristo, es decir, cuando estamos metidos en Cristo, cuando pertenecemos a Cristo, cuando pertenecemos a su cuerpo, tenemos todos estos beneficios de poder permanecer firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo libres, de poder, mi hermano, tener un refugio, mi hermano, a cualquier opresión, de tener un lugar seguro en tiempos difíciles. Esto lo disfrutamos en Cristo, mi hermano. Amén. Y vamos a ver una historia preciosa que yo sé que usted se la sabe, mi hermano, pero realmente podemos, mi hermano, hablar mucho en base a este tema con esta historia, mis hermanos. Vamos a ir a Daniel capítulo 3. Y vamos a ver desde el 15 al 28. Amén. Ustedes ya saben, mis hermanos, más o menos esta historia. Voy a parafrasear lo que antecede a esto. Y es que, fíjese, aquí Daniel 3, vamos a leer desde el 15. Nabucodonosor, mis hermanos, había creado una estatua. ¿Se acuerda de ello o no? Nabucodonosor había creado una estatua y él puso esa estatua como un dios, ¿sí? Y ante ese dios, ante esa estatua, mis hermanos, toda nación, toda lengua conocida en ese momento tenía que postrarse ante esa estatua. Toda persona se tenía que postrar y era un edicto, era un decreto, mi hermano, firmado por el rey, decretado y declarado por el rey, y así tenía que suceder. Y el que no hiciera eso, el rey había preparado un horno de fuego, mi hermano, para todo aquel que no hiciera caso a ese edicto, mi hermano, fuera echado en el fuego, en el horno de fuego. Bien, y hubo 3 personas, mis hermanos, llamados Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Se acuerdan de ellos o no? Sadrac, Mesac y Abednego, que ellos decidieron no hacer caso a ese edicto del rey, porque iba contra sus principios, iba contra la palabra de Dios, contra lo que Dios había mandado, iba contra ello, atentaba contra, mi hermano, lo que Dios había mandado. Y bien dice la palabra, es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres. Amén. Es necesario obedecer al Señor en todo lo que Él nos diga, mis hermanos. Entonces, Sadrac, Mesach y Abednego tuvieron esto muy claro y no quisieron postrarse. Y vamos a leer desde el 15, dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Preguntaba. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Se ponía por encima de cualquier Dios este hombre Nabucodonosor. Dice: Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ya nosotros tenemos clara la decisión que hemos tomado. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Y este Dios a quien servimos, ¿qué Dios es? Diga: es mi Dios a quien sirvo. Amén. Mira, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. ¿Tú qué dices que qué Dios nos va a librar? Mira, rey, escucha. No es, perdón, en el 17 estamos, ¿no? Dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Sí? El rey estaba diciendo: no, ustedes no pueden ser librados de mi mano. Pero fíjese, dice el 18: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Es decir, aunque mi Dios no nos libre, aunque confiamos en Él, pero que no nos libre, no serviremos a otros dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Nosotros tenemos claro lo que Dios nos ha mandado. Nosotros tenemos claro lo que es la palabra de Dios, y como lo tenemos clara, sabemos a quién le tenemos que obedecer. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Claro, hermano, tocaron su orgullo, ¿sí? Dijeron: ¿qué Dios les va a poder librar de mis manos? Y ellos dijeron: mi Dios, el Dios en que nosotros creemos, el Dios a quien servimos, nos puede librar de tu mano, oh rey. Es decir, que lo sepas muy bien. Entonces Nabucodonosor, se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Sí que estaba enfadado este hombre. Estaba enfadadísimo, hermano. Dice: y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrac, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Cómo entraron ellos al horno? Atados, amarrados, hermano. Entraron atados a ese horno de fuego. 22, y como la orden del rey era apremiante, es decir, enérgica, y no había quien pudiera, mi hermano, detener esa orden, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesach y Abednego. Es decir, los que nada más se acercaron, nada más acercarse para echarlos en el horno, murieron, mi hermano, de lo caliente que estaba ese horno. Entonces, dice el 23, y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey, 3 varones habían y atados dentro del horno de fuego. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Quién estaba ahí, hermanos? Cristo estaba ahí con ellos, el Espíritu Santo estaba ahí con ellos. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey,
para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces, mire lo que pasó, hermanos. Hasta aquí leeremos. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. ¿El Dios de quién? De ellos. No, el Dios nuestro. Bendito, hermano, y esto es lo que usted tiene que decir todos los días. Bendito el Señor nuestro, hermanos. Mire, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿Esto cómo se llama? Libertad. Esto se llama libertad, hermanos. Prefirieron, hermano, morir en el horno de fuego. Prefirieron que los torturaran, hermano, que los metieran atados. Prefirieron morir de una manera trágica, tremenda, mi hermano, antes que ser esclavos de otro Dios, porque eran esclavos de Cristo. Y como nosotros estuvimos hablando, mi hermano, la verdadera libertad en la vida de una persona no está en decir, bueno, soy joven, soy libre, puedo hacer lo que me dé la gana, nadie me puede decir nada. No, eres esclavo de ti mismo. No puedo salir a la discoteca, puedo fumar, puedo beber. No, eres esclavo de esos vicios. No puedo tal, esto, lo otro, por aquí, por allá. Eres esclavo de lo que te está venciendo. Lo que nos vence, mis hermanos, nos volvemos esclavos de aquello que nos ha vencido, hermanos. Amén. Entonces, nadie puede decir nunca, nunca en la vida puede decir soy libre, totalmente libre. No, porque siempre hay alguien por encima de esa persona. Siempre, siempre hay alguien. No hay ningún ser humano en toda, hermano, la historia de la creación que haya podido haber dicho yo soy totalmente libre. Nadie, nadie. ¿Quiénes son los únicos que verdaderamente pueden ser libres? ¿Quiénes, hermano? Los hijos de Dios, los que creen en Cristo, porque la libertad significa estar atado a Cristo. La libertad significa estar atado a la palabra y obedecer la palabra. Estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, hermano, eran libres, tan libres para decir yo puedo ir al horno de fuego, morir quemado porque soy libre, no tengo temor a la muerte porque soy libre, mi Cristo me salva. Ellos tuvieron esa fe, mi hermano, ferviente, tremenda, de decir como somos libres, átennos tranquilos, yo entraré al horno de fuego, mi hermano, y ahí en el fuego de la presencia de Dios, en el fuego del Espíritu Santo, todas esas ataduras que le puso el enemigo para que le sirvieran a ellos, hermano, para que le sirvieran otros dioses, mi hermano, fueron quemadas en ese horno. Fue lo único, mi hermano, que se quemó, si usted se da cuenta. No hubo más, hermano, quemazón. No hubo nada más que se quemara en ese horno, sino solamente las ataduras que el mismo enemigo le había puesto. Nada en tu vida, mi hermano, se puede quemar, sino solamente las ataduras que el enemigo te ha puesto. El resto Dios lo va a permanecer intacto en tu vida, mi hermano. Tú no vas a tener pérdida, no vas a sufrir pérdida si te metes, hermano, a vivir en Cristo, a permanecer en Cristo, a sujetarte a su palabra. Lo único que se puede quemar en tu vida son ataduras demoníacas, ataduras de opresión. Y fíjese, mi hermano, lo que pudo llegar a decretar este hombre, el rey Nabucodonosor. El rey, mi hermano, de una potencia mundial en ese mundo conocido en esa época. Dice el 29, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este, no hay Dios que nos pueda hacer libres como nos hace nuestro Señor Jesucristo. Por eso Cristo nos lo dice, hermanos. Dele fuerte el aplauso al Señor. No hay Dios que nos pueda hacer libres. Por eso la palabra nos dice en Gálatas 5:1, permaneced pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Ya nos hizo libres. Y Nabucodonosor lo confesó y lo declaró y lo dijo. Dice, no hay Dios que pueda librar como este. Nadie te puede librar de tus opresiones, de hermano, de tus estorbos. Nadie sino solamente
Cristo. Solamente Cristo. Y ahora no podemos hablar, ya entendiendo esta parte de la palabra, no podemos hablar a tiempo futuro. ¿En qué tiempo nosotros tenemos que hablar de este tema? ¿En qué tiempo, hermanos? No, en pasado. Amén. Esto lo podemos hablar nosotros ya, mis hermanos, en pasado, porque Cristo nos hizo libres. No nos va a hacer, no nos hará, no nos hizo libres. Y mi hermano, no hay Dios que pueda librar como nuestro Dios. Entonces en el 30 dice: el rey Nabucodonosor engrandeció a Sadrán, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. La libertad que trae Cristo, mis hermanos, nos engrandece. La libertad que supuestamente da al mundo, que da al diablo, que da al pecado, esa libertad humilla, esa libertad, mi hermano, nos pone en una condición, mi hermano, de como el hijo pródigo, lo podemos decir. Una condición precaria, una condición, mi hermano, desoladora, una condición en la cual, mi hermano, un día llegaremos a arrepentirnos de una manera tremenda, porque el hijo pródigo, vamos a ir a él. Él era libre en la casa de su padre. Era libre, podía disfrutar de su casa, podía disfrutar de todos los bienes que había en su casa. Mi hermano podía estar tranquilo, todos los beneficios en su vida, podía estarlo, este hijo pródigo. Pero mi hermano, ¿cuándo dejó de ser libre este hijo pródigo? No cuando estaba con los cerdos, no, él dejó de ser libre en el mismo momento que le dijo a su padre: papá, ¿sabes qué? Haz una cosa conmigo, coge y reparte tus bienes ya. Dame la mitad de la herencia, los bienes que me corresponden, que yo me voy. En ese mismo momento dejó de estar bajo la cobertura de su padre, en ese mismo momento dejó de ser libre. En ese mismo momento estuvo atado, mis hermanos, al mundo, al diablo, al pecado, y se fue a rondar la tierra, mi hermano. Se fue a rondar, se fue a vivir perdidamente, como dice la palabra, gastándose su dinero, mis hermanos, en prostitutas, con los amigos, en bebidas. Se fue a gastarse pensando: soy libre, ya mi papá no me dice nada. ¿Sí? Como en el retiro, mis hermanos, el lema del retiro es firmes en la libertad. Fue firmes en la libertad. Ese era el lema del retiro. Y mis hermanos, nosotros en todo momento estábamos diciendo, para tenerlo claro, esto es bueno decirlo, mi hermano, somos, y eso es lo que estábamos diciendo en todo momento en el retiro, porque lo tenemos claro, ya nos quedó muy claro. Pero había una persona en el retiro que decía: yo no soy libre. Y esa persona se llama Jonathan, mi hijo. Cuando yo decía: somos libres, decía el que estaba al lado: yo no soy libre. Y le preguntaban: ¿por qué no eres libre? Porque mi papá no me deja ser libre. Eso decía mi hijo, porque todo el rato estaba: venga Jonathan para acá, ven para acá, no te vayas por ahí, no molestes allá, porque tengo que estar pendiente de mi hijo, no lo puedo estar dejando, mi hermano, que vaya a su bola. Entonces mi hijo decía: el único aquí, o sea, yo veía, el único aquí que no es libre soy yo, porque mi papá no me deja ser libre. No, mis hermanos, o sea, nosotros debemos de entender este aspecto. Y esto es bonito ponerlo como ejemplo, porque a veces, mis hermanos, nosotros creemos: no, es que mi papá, mi Dios, mi Señor no me deja ser libre. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero mi Señor no me deja. No, no es que el Señor no te deje, es que el Señor nos libra. El Señor nos hace libres del pecado, del mundo, del diablo, de la opresión, nos hace libres de todo ello. Entonces, por eso, como ya somos libres, el Señor nos guarda. Mi hijo es libre, él es totalmente libre, pero yo lo controlo. Yo le digo: hijo, no pierdas la libertad queriendo hacer lo que te da la gana. Y eso es lo que el Señor nos dice: no pierdas la libertad queriendo hacer lo que te da la gana, queriendo ir por donde te da la gana, queriendo hacer lo que te da la gana. No pierdas la libertad, no caigas de esa libertad con que Cristo nos hizo libres, hermano. No perdamos ese privilegio de ser libres, de decir: puedo tranquilamente ir a la iglesia, puedo tranquilamente levantar manos santas al Señor, manos santas al cielo, orar, clamar, interceder. Tranquilamente puedo hacerlo. Tranquilamente puedo agradecer a mi Dios, porque sé que Él me ha hecho libre. Sé que mi Dios es el que me bendice, que mi Dios es el que me guarda, porque somos libres, hermano. Una persona que no es libre no puede alabar tranquilamente al Señor. Una persona que no es libre, mi hermano, no puede venir tranquilamente a la iglesia. Una persona que no es libre, mi hermano, dice: pero este está hablando en chino, ¿qué me está diciendo? No entiende la palabra. Pero gloria a Dios, porque aquí somos
Libres entendemos la palabra, vivimos la palabra, disfrutamos el estar sujetos, agarrados, metidos a Cristo, metidos en Cristo, mis hermanos. Esto lo disfrutamos porque entendemos, mi hermano, lo que Sadrac, Mesach y Abednego estaban viviendo. Este hombre nos quiere atar a un demonio, quiere que sirvamos a otro demonio. No, Señor, está usted muy equivocado, por más rey que sea y por más grande que se crea. Porque ese hombre se creía, hermano, lo más grande. Luego vemos un trato que vino a la vida del rey Nabucodonosor. Vino un trato tremendo a su vida para que pudiera reconocer que solamente hay un Dios, que no hay Dios fuera de él y que no hay Dios más grande que él. Y eso, mis hermanos, es lo que Sadrac, Mesach y Abednego ya tenían claro. No hay Dios más grande que mi Dios. Yo no me voy a rendir a otro Dios. Llámese mundo, pecado, rencor, ira, enojo, obras de la carne. No me voy a rendir a otro Dios. Chisme, murmuración, crítica. No me voy a rendir a otro Dios. No me voy a rendir al fútbol. No es que esté mal el fútbol, pero tampoco vamos a estar todo el día ahí, hermano, como si fuéramos esclavos. No me voy a rendir a nada que no sea mi Dios, mi Señor Jesucristo, quien me salvó, me libró, me rescató. Ellos lo tenían claro y es lo que usted y yo debemos de tener claro. Ahora, si mi hermano, usted tiene este punto claro y a medida que va pasando, va caminando, va yendo por el camino, alguna atadura quiere traer el diablo, quiere traer el enemigo, vamos a ver, mis hermanos, cómo Dios nos libra de todas esas ataduras por el fuego, mi hermano, del Espíritu. Y esto, mi hermano, el que ellos pudieran haber llegado al horno de fuego, aún 7 veces aumentado, mi hermano, su ardor, el calor, el que ellos pudieran haber llegado ahí, solamente fue, como les digo, porque tenían claro la libertad que tenían en Cristo. Lo tenían claro. La libertad que ellos tenían en Cristo era la sujeción a la palabra. Porque tú siempre tienes por naturaleza y, hermano, por ley, tienes que estar sujeto a algo y a alguien. Siempre. Amén. Y en el mundo espiritual, ojo a este punto, en el mundo espiritual tú siempre y solamente puedes estar atado a 2 personas, no a la vez, o al uno o al otro, ¿sí? O estás atado a Cristo y a su palabra, o estás atado al mundo y al enemigo. Esto es así, hermanos, esto es una ley, esto es, hermano, algo infranqueable, hermano, esto es así. O nos sujetamos a Dios y su palabra y somos libres, o nos sujetamos al enemigo, al mundo, al diablo y al pecado y somos esclavos, hermano. El estar atados a Cristo, el estar atados a su palabra solamente trae libertad. Esa es la verdadera libertad. No hay otra libertad, hermano. Dice la palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Luego vamos a entrar a esto, pero es para que usted vaya entendiendo este punto. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿cuál es la verdad de la libertad que nosotros podemos tener? La libertad en Cristo. No, tú eres libre si puedes hacer lo que te da la gana. No, eso es esclavitud. No, tú eres libre si te vas a un país libre donde se puede fumar marihuana y todo, porque hay países de esos, ¿no? Ahí hay libertad. No, eso es esclavitud. ¿Sí? Entonces la única libertad que existe en la vida es estar en Cristo, estar en su palabra. Igual que la única verdad que existe en el mundo se llama Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es el único que produce vida. Amén. Entonces vemos, mi hermano, Él es la única verdad y es el único que nos puede dar libertad, pero libertad verdadera. Libertad, mis hermanos, de verdad. Y estos hombres, Sadrac, Mesach y Abednego, estaban libres, eran libres porque conocían la palabra, sabían la palabra, conocían los mandamientos y se sujetaban a ellos. En el libro de Oseas, capítulo 13, versículo 4, dice, mas yo he sido el Señor, tu Dios, desde la tierra de Egipto. Un mandamiento, mira. No reconocerás a otro Dios fuera de mí, pues no hay más Salvador que yo. No reconocerás a otro Dios fuera de mí, porque no hay nadie más quien salve. Es decir, no vayas a otros dioses porque te van a atar y te van a arruinar la vida. Átate a mí, sé esclavo de mí, porque no hay otro Dios que libre, no hay otro Dios que salve, no hay una segunda, tercera, cuarta, quinta opción, no hay opción A, opción B, opción C. Hay una única opción que se llama Jesucristo, porque no
hay más Salvador que yo, dice el Señor. No hay otro, no hay otro. Ahí es donde debemos nosotros entender, pues si no hay otro Salvador, yo atado a Cristo, metido en Cristo, buscando a Cristo, permaneciendo en Cristo. Vamos ahora sí, para entrar en este punto, a Juan 8:31. Lo que estuvimos leyendo. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Están ahí? Bueno, les espero. Bien, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Y cuántos en esta mañana hemos creído en Cristo? Si tú no has creído en Cristo, hoy es día de que creas en Él. No hay otro Salvador, no hay nadie más que nos dé libertad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos del Señor? Los que permanecen en la palabra de Dios, los que le tienen al Señor. Y esto lo recalcamos también en el retiro. Una cosa es tener al Señor como profesor y otra cosa es tenerle al Señor como maestro. ¿Sí? A un profesor le escuchamos la información, lo copiamos, luego lo estudiamos para el examen. Pero a un maestro nosotros vemos su ejemplo, nosotros vemos, mi hermano, lo que nos enseña, lo que nos habla y seguimos su ejemplo. Entonces a Cristo nosotros no le tenemos como solamente un profesor que nos dice algunas cosas y bueno, algunas tomamos en cuenta, otras no. No, le tenemos como maestro, a quien tomamos en cuenta todo lo que nos dice y ponemos por obra todo lo que el Señor nos habla, seguimos su ejemplo y seguimos sus pisadas. Entonces, mis hermanos, seréis verdaderamente mis discípulos y guarda mi palabra. Y continúa diciendo, y conoceréis la verdad. ¿Cómo van a conocer la verdad? Guardando la palabra, siendo discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará. Y usted ya conoce la verdad, entonces usted es libre. Hermanos, mire, si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Cómo conocemos nosotros la verdad? A través de este libro precioso llamado Biblia. No podemos ir a otros libros, a otros lugares a querer encontrar la verdad. No, aquí está plasmada esta preciosa verdad, mi hermano, de la salvación, de toda la obra de Cristo. Entonces, esa verdad, mis hermanos, nos lleva a libertad. Entonces, aquí están 3 puntos y 3 aspectos. Primeramente, ellos habían creído. Primero, ellos creyeron. ¿Cuántos creen en Cristo? Y creen en su palabra. Amén. Entonces, eso es lo primero, creer en Cristo. Amén. Luego, después de creer, mis hermanos, permanecer en la palabra de Dios. Ponga ahí segundo, usted que está apuntando. Primero, creer en Cristo. Segundo, permanecer en la palabra de Cristo. Amén. Tercero, mis hermanos, ser discípulos de Cristo. Y solamente podemos ser discípulos de Cristo si permanecemos en su palabra. Ahora, mis hermanos, creyendo, permaneciendo en su palabra, siendo discípulos de Cristo, mi hermano, conoceremos la verdad. Amén. Entonces ese es el cuarto punto, conocer la verdad. Y la consecuencia de estos 4 aspectos es, seremos libres. Creer en Cristo, permanecer en su palabra, ser discípulo. Un discípulo es alguien que quiere llegar a ser como su maestro. Un discípulo no tiene a su maestro como un profesor, sí, solo información y punto. No, un discípulo tiene a su maestro como alguien ejemplar al cual seguir sus pisadas. Entonces este es otro requisito. Primero, creer. Segundo, permanecer en la palabra. Tercero, ser discípulo del Señor. Cuarto, conocer la verdad, porque esto es otro aspecto en el cual nosotros debemos de trabajar y desarrollarnos, en el conocer la verdad. El conocer la palabra, el que la palabra de Dios sea revelada en nuestras vidas, revelada en nuestros corazones, hermanos. Y así, mi hermano, con estos 4 aspectos, después de conocer la verdad, esa verdad nos hará libres. Amén. Entonces, mi hermano, ¿por qué una persona no es libre? Primeramente, porque no cree en el Señor. Segundo, porque no permanece en su palabra. Tercero, porque no es discípulo del Señor, no sigue sus pisadas, no sigue su ejemplo. Cuarto, no conoce la verdad. Quinto, consecuencia, esclavo.
o del mundo, del pecado, de sus emociones, de sus concupiscencias, esclavo. Pero gloria a Dios porque nosotros creemos, hermano, nosotros permanecemos firmes en la palabra. Nosotros, mi hermano, somos discípulos de Cristo, por tanto conocemos la verdad y en consecuencia somos hermanos. Téngalo claro. Tengámoslo realmente claro en nuestras vidas. Son 4 aspectos que nosotros debemos desarrollar en nosotros mismos. Y son cosas que corresponden para nosotros. Qué responsabilidad nuestra. Creer en Cristo, permanecer en su palabra, ser discípulo de Cristo, conocer la verdad. Es nuestra responsabilidad. Porque usted tiene la palabra. Aún más, la palabra del Señor dice en el libro de Romanos 10, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. No está lejos la palabra, no está lejos Cristo. Hermano, no es difícil de entender la palabra. Si pedimos revelación a nuestro Señor, Él nos da la revelación de su palabra, Él nos la da. Su Santo Espíritu nos enseña, nos guía, nos da la revelación. Lo que nosotros debemos de hacer, mis hermanos, es estudiar la palabra, pero empezar, mi hermano, por ejemplo, los evangelios. No vamos a querer ya leer todo el libro de Daniel, mi hermano, ir a Daniel 7, Daniel 9 y ver todas las profecías, descifrarlas, cuando ni siquiera primeramente sabemos quién era Jesús realmente. ¿Sí? Entonces, primero Jesús, ¿quién era Jesús? ¿Qué hacía Jesús? ¿Cómo se manejaba Jesús? Lo vemos en los evangelios. Luego la obra del Espíritu Santo después de que descendió, mi hermano, el día de Pentecostés, cómo obraba el Espíritu Santo, cómo operaba, cómo hablaba, lo vemos en el libro de los Hechos. Cómo se desarrollaba, hermano, las iglesias, mi hermano, de Éfeso, de Galacia, mi hermano, de Corinto. ¿Cómo lo vemos nosotros? En la palabra. Es decir, la palabra nos va llevando poco a poco a conocer más a nuestro Señor Jesucristo. No vamos a ir al libro de Apocalipsis porque nos podemos enredar si no conocemos la verdad. Entonces, esto es un proceso que cada uno de nosotros debemos de llevar. Cada uno, hermanos. Y es responsabilidad nuestra creer en el Señor. Amén. Creer en el Señor. Permanecer en su palabra. Ser verdaderamente sus discípulos. Conocer la verdad. Es nuestra responsabilidad. Haciendo esto, hermanos, de verdad, la libertad con la que vivimos, mi hermano, no nos la quita nadie. Puede venir, hermano, yo qué sé, la tentación que usted diga esto, como venga esta tentación, me va a poder. Diga renuncio. Puede venir lo que sea, hermano, enfrente suyo. Pusimos también un ejemplo de José. Pusimos el ejemplo de Sansón y el ejemplo de José. Sansón, mi hermano, veía a una mujer y se derretía, hermano. ¿Sí? Ahí caía en los brazos de esa mujer. José, mi hermano, se pudo mantener firme en la libertad con que Cristo lo hizo libre. Y aún hablamos de la mujer de Potifar que lo quiso, bueno, no vamos a entrar en detalles, amén. Y no pudo, ¿por qué? Porque José estaba libre, hermano. José permaneció firme en esa libertad. Sansón fue esclavo de su concupiscencia, de su pecado. José fue esclavo de Cristo. Porque era esclavo de Cristo, era libre. Nosotros somos esclavos de Cristo, somos libres. Se nos puede presentar, hermano, la tentación más grande, 1.000.000 de euros, hermano, que sabemos que es de alguien, mi hermano, y está ahí, pero está como para que nosotros lo podamos coger y nadie se entere. Podría coger y nadie se enteraría, ni lo vería nadie, hermano, y está ahí. ¿Sí? Podría venir eso y usted decir, no, yo soy firme en la libertad con que Cristo me hizo libre. Si yo necesito algo, el Señor me lo da. No hace falta coger algo que es ajeno, no hace falta coger algo que no es mío. Cuando estamos firmes en la libertad, mi hermano, vemos el pecado como algo ahí. Eso está ahí, yo no lo acepto, yo no lo cojo, yo no lo recibo, no lo necesito. Porque soy libre, porque soy libre. Y qué bueno, mis hermanos, es nosotros poder permanecer en esta palabra, poder permanecer en esta bendición tan grande, mis hermanos, y no ser esclavos de nada, mi hermano, que nos ate. No ser esclavos de nada que nos quiera tentar. No ser esclavos, mi hermano, ni siquiera del mismo diablo que sabe cómo tentar a la humanidad.
sabe el punto débil, sabe el talón de Aquiles, sabe por dónde agarrarlos, por dónde cogerlos, mi hermano, pero el diablo sabe que con nosotros no puede, porque a él lo resistimos como sometidos a Dios, sometidos a la palabra, siendo firmes, siendo libres, hermano. Nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y él huye porque no puede con nosotros. ¿O con usted sí puede? No es una cuestión de renunciar. Es una cuestión de vivir en Cristo. Es una cuestión de permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Porque cualquier puerta que tú le puedas abrir al enemigo, eso es una puerta de esclavitud en tu vida, donde Cristo no puede operar, donde, mis hermanos, donde nosotros no le permitimos a Cristo que trabaje en nosotros, valga la redundancia, donde no le permitimos a Cristo que trabaje, mis hermanos, esa es una puerta de esclavitud para el enemigo, para que el enemigo nos ate. Por ejemplo, la mentira. Si es algo que, hermano, no puede usted resistirlo, siempre tiene que estar mintiendo, siempre tiene que decir una mentira. Pero usted dice, yo soy esclavo de Cristo, yo creo en la palabra, yo le obedezco a mi Señor, pero tiene esa puerta abierta al enemigo, tú eres esclavo del enemigo en esa área. ¿Sí? En lo que nosotros nos dejamos vencer, ahí, mis hermanos, somos esclavos del enemigo. Sea mentira, sea lascivia, sea lujuria, sea adulterio, fornicación, llámese como se llame. Mi hermano, si nosotros le cedemos derecho al enemigo, dejamos de ser libres en ese mismo momento. Dejamos de ser libres. Entonces el Señor nos dice, sométanse a mi palabra en todas las áreas. Y esto tiene que estar claro, no es parcial, tiene que ser total. En todas las áreas, sometidos a Dios, Satanás ahí sí no tendrá ningún derecho sobre nuestras vidas. No tendrá ningún derecho. Ahí sí no lo tendrá, hermanos. Amén. Pero ahí es donde está nuestro trabajo, nuestra responsabilidad. Ahora, mis hermanos, que entendemos, repasando algunos apuntes también que estuvimos viendo, hermanos, hay algo en lo cual nosotros somos libres, mi hermano, y ese algo que ahora mismo les voy a decir es algo para disfrutar. Ese algo en lo que nosotros ahora debemos de ser libres, mis hermanos, es algo para que, mis hermanos, nosotros entremos ahí y podamos ser cambiados, podamos ser transformados, podamos ser renovados. Hay algo en lo que nosotros somos libres, pero que muchas veces no lo disfrutamos. Hay algo en lo que nosotros somos libres, mi hermano, pero muchas veces nos quedamos en la puerta, mirando los beneficios, mirando, mis hermanos, el privilegio, y nos quedamos ahí y no entramos. Vayamos al libro de Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer desde el 19. Hebreos 10, 19 dice, así que, hermanos, ¿a quién le habla? Somos hermanos, amén. Hebreos 10, desde el 19 nos dice, así que, hermanos, teniendo libertad, ¿tenemos libertad? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, hermanos. El Señor nos lo está pidiendo, el Señor nos lo está diciendo, acerquémonos. ¿Por qué nos podemos acercar? El Señor nos manda que nos acerquemos, pero ¿por qué nos podemos acercar? Porque somos libres, porque tenemos libertad, hermanos. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, hermanos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es decir, nosotros hoy, hermanos, tenemos libertad de estar en la presencia de Dios. Tenemos libertad de poder disfrutar, mis hermanos, de todo lo que significa la obra de Cristo. Tenemos libertad de poder acceder a ese lugar santísimo a través de Jesús,
Y lo que significa entrar al lugar santísimo es entrar en la misma presencia de Dios, donde mora, mis hermanos, el Espíritu Santo, a ese lugar. Y el Señor dice, ya que está el camino, ya que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, acerquémonos. El Señor nos lo manda, nos lo pide, acércate a mí, acércate a mi presencia. La obra de Cristo es una obra restauradora, ¿sí lo sabía? El Señor vino a restaurar, mi hermano, y a devolver al hombre lo que Satanás le robó en el huerto del Edén. Y uno de los privilegios que tenía el hombre, el ser humano en esa época, en ese tiempo, era habitar en la presencia de Dios. Habitar con Dios, hablar con Dios, caminar con Dios, tener esa comunión, mi hermano, de hablar como nos podríamos poner a hablar usted y yo. Y el Señor vino a restaurar esa relación. ¿Me comprende? Porque el objetivo de Dios desde un principio es habitar con nosotros, que nosotros habitemos con Él, que tengamos comunión con Él. Ese ha sido el objetivo de Dios. Él nos puso alma, nos puso espíritu, nos puso emociones, nos puso pensamientos. Él lo puso así para que toda nuestra vida, mi hermano, se centre en Cristo Jesús y habitemos en su presencia. Entonces mire este punto, no como un anhelo suyo, sino como un anhelo de Dios. Porque dígame algo, ¿usted anhela estar en la presencia de Dios? ¿Usted desea estar en la presencia de Dios? Pues si usted lo anhela, usted lo desea mucho más Dios, que Él es quien nos hace la invitación, teniendo libertad, hermanos, de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. El 22 dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿Cuántos están dispuestos, mis hermanos, a ese llamado? Nos está haciendo el Señor el llamado. Nos está haciendo la invitación, hermanos. Nos hace la invitación. Y debemos de entender este punto. Ya somos libres, ya tenemos libertad. En todas las áreas del pecado, del mundo, del diablo mismo. Somos libres de las ataduras que tenemos de nuestro mismo carácter. Somos libres de eso. ¿Sí? No, yo nací así, ya me quedo. No, tú eres libre ya. Tú eres libre. Pero no solamente eso, vamos a avanzar un poco más. Somos libres ahora, mis hermanos, para entrar en la misma presencia de Dios. Ahí cuando entramos en la presencia de Dios, vemos lo que sucedió, mi hermano, en el libro de Daniel, capítulo 3. Vemos lo que sucedió. Cuando ellos entraron en el fuego, mi hermano, cuando Sadrach, Mesach y Abednego entraron ahí en ese horno, entraron a la misma presencia de Dios. Escúchame esto. Cuando ellos entraron a ese horno, entraron a la misma presencia de Dios, porque ya no fueron solamente 3, sino 4. Ahí estaba el Señor Jesucristo, mi hermano, con ellos. Y cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, el fuego del Espíritu Santo, mi hermano, hace que suceda lo que sucedió en ese horno de fuego. Toda atadura se cae, toda atadura se consume. Entonces, mis hermanos, el Señor nos está mostrando el privilegio que hoy como hijos de Él tenemos. Y es esa invitación, tienes libertad por mi sangre. Tienes libertad a través de mí. Yo soy el camino nuevo y vivo. Es el Señor Jesucristo. Tienes libertad, tienes camino, tienes todo dispuesto ya para que entres a esa presencia. Entonces el Señor nos dice, acércate, ven. Y mis hermanos, si nosotros estudiamos la palabra, siempre el que nos ha llamado ha sido nuestro mismo Señor Jesucristo. Nosotros no lo llamamos a Él, no le buscamos a Él. Si tú estás aquí en esta mañana es porque el Señor te llamó y te dijo, levántate, ven a la iglesia, ven que te quiero hablar, quiero que me adores, quiero que estés conmigo, quiero estar contigo. Es el Señor el que siempre, hermanos míos, nos hace la invitación y hoy nos hace esta invitación, acércate. El camino está preparado, el velo está rasgado de arriba abajo, ¿sí? La sangre ya ha sido derramada, ya está. Ven, acércate a mi presencia. Y en la presencia de Dios, mis hermanos, lo único que el hombre, ser humano, puede encontrar son beneficios. Beneficios. Se van ataduras, ligaduras, se van, mi hermano, problemas, dificultades de pronto que estemos teniendo, que nos parezca difícil. El Señor ahí en su presencia nos habla, nos dice, tranquilo, hijo mío, yo estoy contigo. Ahí lo que, mis hermanos, nosotros no podemos cambiar en nuestras vidas
Porque ¿cuántos saben que a veces hay personas que dicen, yo no puedo con esto, no puedo cambiar? Hay personas que les sucede, no puedo con esto, no puedo cambiarlo. ¿Sabe dónde realmente lo puede cambiar? Aceptando la invitación. Aceptando la invitación. Acerquémonos pues confiadamente, hermanos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Esto es por fe también. Entrar en el lugar santísimo no es un lugar físico. Sí, ya no está el arca, ya no está. ¿Comprenden? Entrar en el lugar santísimo es esa parte espiritual donde nosotros nos conectamos, nos metemos, nos acercamos al trono de la gracia. Y mis hermanos, veámoslo de esta manera, como una invitación que nos está haciendo nuestro Señor Jesucristo a entrar a su presencia. Ahí es donde el Espíritu Santo nos toca, nos llena y nos transforma. Lo que tú dices, no, esto no lo puedo cambiar en mi vida, eso significa que no estás entrando a la presencia de Dios. Es que yo soy así y punto. Eso significa que no estás entrando a la presencia de Dios. Porque la palabra dice que de gloria en gloria somos transformados. Cada vez que nosotros estamos en la presencia de Dios, una transformación ocurre en nuestras vidas. Pero ahora está nuestra responsabilidad, mis hermanos, de entrar en la presencia de Dios, aceptar el llamado, aceptar la invitación, hermanos míos, y permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estar otra vez sujetos a ningún tipo de yugo de esclavitud. Responsabilidades: 1, permanecer firmes. 2, ya que estamos firmes en la libertad y a través de Cristo, entrar en su presencia, a ese lugar santísimo, ese lugar, mi hermano, donde somos cambiados, renovados, fortalecidos, ese lugar, mi hermano, donde somos bendecidos. Ahí es donde somos bendecidos, hermano, en la presencia de Dios. Obed-edom fue bendecido en la presencia de Dios. Él y toda su casa fue bendecido en la presencia de Dios. Lo único que tú encontrarás en la presencia de Dios es bendición. Que Dios te quita algo por tu bien, por tu beneficio, para tu bendición. Que Dios te añade algo por tu bien, por tu beneficio, para tu bendición. La obra de Cristo gira en torno a bendecir a las personas. Para eso apareció el Hijo de Dios, para bendecirnos. Y la mayor bendición que podemos nosotros tener, mis hermanos, es poder habitar en su presencia. El rey David lo tenía claro, decía: mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de él. Mejor es un día en su presencia. Mejor es un día en su presencia, hermano. Mejor es habitar en la presencia de Dios que en un desierto. Mejor es habitar en la presencia de Dios siendo libres que estar fuera en el mundo siendo esclavos. Eso es mucho mejor. Pongámonos de pie y venga el grupo de alabanza, por favor. Y vamos, mi hermano, a continuar meditando en este aspecto. Y es que el Señor nos manda, nos dice, nos pide, y podemos hasta decirlo de esta manera: nos ruega, hermanos, nos ruega. Nos ruega que estemos y entremos en su presencia. Nos ruega, nos pide, mis hermanos, que entremos en su presencia, y lo que nosotros podemos hacer y deberíamos hacer, mis hermanos, es hacer caso. Dice Efesios 3:12, en quien tenemos libertad y acceso a Dios. Efesios 3:12, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos acceso a Dios con confianza. En esta mañana, mis hermanos, estos minuticos que nos quedan, vamos a conectarnos con el Espíritu Santo. Vamos a entrar en su presencia. No, para entrar en la presencia tiene que ser una vigilia, estar pasando 4 o 5 horas orando hasta que podamos entrar en la presencia de Dios. No, ahora mismo podemos entrar. ¿Sabe cuál es el requisito para entrar en su presencia? ¿Sabe cuál es el requisito para entrar en su presencia, hermano? La fe. La fe. Solamente es la fe. Porque la libertad ya la tenemos. Ojo a este punto. La libertad ya la tenemos. Tenemos el acceso a Dios. Ya lo tenemos a través de Cristo, a través de su sangre, por ese camino nuevo y vivo. Tenemos la libertad, tenemos el acceso, tenemos el camino, el velo ha sido rasgado. Ahora, por la fe, nosotros, mis hermanos, entramos
Ahora, ¿y cómo es eso de la fe? ¿Cómo entro yo por ahí? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Usted se lo sabe, hermano. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo le estoy invitando en esta mañana a que entre en la misma presencia de Dios, a que entremos, mis hermanos, en ese lugar santísimo. ¿Cómo? Por la fe. ¿Cómo que por la fe? Pues teniendo usted la certeza en esta mañana de que va a entrar al lugar santísimo y teniendo la convicción de que aunque no sienta nada y aunque no vea a la gente llorando, a la gente cayéndose, ni mucho menos, aunque no vea eso, mi hermano, usted sabe y tiene claro por la fe que usted está en la presencia de Dios, que está en ese lugar santísimo. Hermanos, cerremos los ojos y vamos a conectarnos, hermanos míos. Todo esto es por la fe, por certeza de lo que estoy esperando. Yo tengo la certeza y espero estar ya en la presencia de Dios, ya, ahí en ese lugar santísimo. Y tengo la convicción, ahora sí, ya en este momento, de que estamos por la fe. Estamos en la presencia de Dios. Somos libres para estar en la presencia de Dios. Somos libres para buscarle. Somos libres para ya no estar más otra vez sujetos a ningún tipo de yugo de esclavitud, llámese como se llame ese yugo. Hoy somos libres, hermanos. Somos libres por Cristo. Somos libres en Cristo. Piénsalo, analízalo. El mundo ya no te puede vencer. El pecado ya no te puede vencer. El demonio ya no te puede vencer porque es un enemigo derrotado ya. Ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Ya no te puede vencer. Hoy somos libres. Hoy somos libres. Y uno de los privilegios de esa libertad es que podemos, hermanos, podemos entrar a ese lugar santísimo donde mora la misma presencia de Dios, donde somos renovados, cambiados, transformados, donde podemos realmente ser bendecidos y esa bendición no añadir tristeza. Es ahí, es ahí. Es ahí donde tus yugos se rompen, donde, hermanos, el fuego del Espíritu Santo que mora en su presencia consume todo yugo de esclavitud. Esa unción que se siente en la presencia de Dios consume todo yugo, consume todo yugo. Entremos en la presencia del Señor. Adoremos al Rey. Certeza, convicción. Certeza y convicción. Adorémosle de corazón, conectémonos, hermanos. No esté distraído, no esté pensando en la comida que está oliendo, no piense en nada más, hermano. Conectémonos con el Rey de Gloria.